Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 1983 acordó seleccionar al día 18 de abril para conmemorar, festejar un día internacional dedicado a los monumentos y a los sitios históricos. Para esta labor y para las otras que desarrolla la UNESCO, es necesario el apoyo de todos los países que integran a esa organización. Y entre ellos se encuentra, como ustedes saben, Cuba, que es muy respetada en esos medios de la UNESCO. Y como parte de la colaboración cubana, del apoyo, del respaldo a a este cuidado y a esta conciencia acerca de los monumentos y sitios históricos, está en nuestro país el premio o los premios, porque son dos, nacionales de conservación y de restauración. Estos premios son entregados desde el año 2003 por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, que también entrega un premio por la obra de la vida a personalidades que se destacan precisamente en esta labor. Este año el premio de conservación fue para el cementerio de Santa Ifigenia, un lugar sagrado de nuestra patria que está en Santiago de Cuba. Y el premio nacional de restauración fue para la obra efectuada en el Palacio del Segundo Cabo, aquí en nuestra capital. De manera que está sobre la mesa ya el tema de la noche, que son los premios nacionales de conservación y de restauración, y sobre todo la importancia y la conciencia y el aporte que cada uno de nosotros debe tener en esta materia de preservar y conservar nuestro patrimonio cultural. Ustedes pueden participar, está disponible el teléfono 7831-4809. 7831-4809 para que hagan llegar preguntas, comentarios a los protagonistas absolutos de la noche de hoy, que saben ustedes que son nuestros, bueno, en este caso, nuestras invitadas e invitados. Muy buenas noches, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, felicidades para la arquitecta Vivian Álvarez Isidrón y para sus compañeros de labor. Vivian es la proyectista principal en los trabajos de restauración del Palacio del Segundo Cabo y ella pertenece a la empresa Restaura de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Está con nosotros el arquitecto Nilson Acosta. Muchísimas gracias, Nilson, siempre colaborando con Diálogo Abierto. Nilson es el vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba y específicamente centra su labor en la atención justamente a los monumentos. Y también la doctora Claudia Felipe Torres. Gracias, Claudia, por volver. Gracias. Claudia es la presidenta de ICOMOS Cuba, que es el capítulo cubano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es una entidad a la cual luego tú, por supuesto, te vas a referir, pero que funciona también como una suerte de verdad de asesor, de consultante dentro de la UNESCO. Bueno, hubo 9 nominaciones este año 9 aspirantes al Premio Nacional de Conservación y 12 al Premio Nacional de Restauración. Entonces me gustaría que empezáramos por este lado de acá, porque cómo se llega a ser nominado, que ya es una categoría digna de mérito, y luego cómo escoge el jurado al premio y cómo escogen entidades como ICOMOS a sus premiados también, porque se dan otros premios especiales. ¿Qué hay que tener para ser nominado? Y luego, ¿qué hay que tener para que le digan a uno de los nominados, eres tú? Bueno, primero buenas noches, Dolly. Efectivamente, el premio es una acción que organiza el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural desde el año 2003 y que en sus bases queda claro que premia tanto acciones en conservación como en restauración. O sea, define claramente que hay dos grandes campos importantes en los cuales se hace ese reconocimiento, aun cuando, digamos, en términos conceptuales es muy complejo tratar de diferenciar la restauración de la conservación. Pero bueno, aquí lo que estamos premiando básicamente es cuando se centra en el cuidado de una institución, de un bien, pues es la categoría básicamente de conservación.
que como bien decías, en este caso hay 9 nominaciones. Y restauración cuando ya hay una intervención en la cual intervienen una serie de actores fundamentales como son inversionistas, proyectistas, constructores, y ya hacen una intervención mucho más profunda en un inmueble. Eso es básicamente la manera más fácil de poder diferenciar en este caso las categorías que se están reconociendo. Ahora, el proceso realmente nace en los territorios, es decir, cada provincia puede nominar en ambas categorías, es decir, una nominación en conservación y una en restauración. En muchos casos las provincias... Eso lo tramita el propio, digamos, Consejo los de centros Patrimonio, provinciales de los centros patrimonio provinciales, y cuentan con el apoyo de otras entidades. Por supuesto, por supuesto. Y decía que en algunos casos las provincias hacen sus premios provinciales, por lo tanto, los que ya están nominados, de hecho es un reconocimiento, claro, porque ya han sido obras seleccionadas en sus territorios como las más importantes que se han hecho. ¿Y cómo se argumenta eso, por ejemplo? Bueno, como bien decía... ¿Qué exige el Consejo Nacional y qué exige el jurado para un expediente, para un nominado? Es un jurado realmente riguroso en el cual participan representantes de distintas organizaciones y como las universidades, la Comisión Nacional de Monumentos, la UNEA, es decir, se conforma por representantes de distintas organizaciones. ¿Y realmente qué valoran? Bueno, en primer lugar, la calidad de la intervención, es decir, en términos, por ejemplo, conceptuales, la restauración, cómo se hace, o la conservación, cómo se ha logrado mantener en el tiempo ese inmueble, el impacto, por supuesto, que también tenga esa obra, se tiene en cuenta qué significa en términos de conservación el estado, es decir, a veces son obras paradigmáticas que pueden estar declaradas incluso monumentos y en un largo periodo de tiempo han estado en un estado de deterioro, y la intervención no solo rescata el monumento, sino además le da un uso social, eso también se tiene en cuenta. Es decir, hay una serie de factores que son los que le dan la visión para diferenciar. Este año, por ejemplo, en restauración hubo 12 nominaciones con excelente calidad, en conservación hubo 9, es decir... Es que cuando uno mira los listados se encuentra, no sé, ahora pienso en la Escuela Interarmas Antonio Maceo, ¿no?, que está en activo, que cumple la misma función, digamos, y que además tiene un valor patrimonial. Exacto, y tienen que medirlo yo creo que ahí, igual que el cementerio, son lugares que tienen valores patrimoniales y que están en... Virán, con un valor histórico tan alto, es decir, para el jurado realmente... Y que están en activo, son lugares que se visitan, que están abiertos, que funcionan, por lo tanto están sujetos no solo al deterioro de la naturaleza, hay que... Ahí básicamente estamos hablando también de los términos de la gestión, o sea, cómo se logra a partir, ya sea un propietario o el administrador, cómo lograr mantener con un uso, pero a la vez que se preserven los valores del bien. Y desde el punto de vista, por ejemplo, ustedes como, digamos, parte de todo este movimiento de protección al patrimonio, y cómo ustedes dan algunos premios. Sí, nosotros integramos, siempre tenemos un representante en el jurado, es decir, y cómo participa de esa deliberación, es decir, de ese análisis como parte del jurado. Creo que en ese sentido es también un privilegio, porque efectivamente es una organización que tiene carácter consultivo con la UNESCO, es decir, que está integrada por expertos, una organización, la más grande organización internacional de expertos en patrimonio, y además, en el caso de Cuba, además de integrar el jurado, también formamos parte de un grupo de entidades, de instituciones que premiamos, digamos, premiamos excepcionalmente, damos premios especiales, donde está también el Consejo Internacional de Museos, está la UNAI, es decir, hay un grupo de la Unión de Historiadores, y que el Docomomo, que es, digamos, el hermano de ICOMOS, pero específicamente para el movimiento moderno. Y efectivamente Nilson hacía referencia a algunos de los criterios fundamentales para la valoración. Yo creo que es muy importante el rigor. La restauración y la conservación del patrimonio son actividades especializadas y llevan, por supuesto, una documentación, un estudio, un seguimiento, una cientificidad, que el expediente pues debe expresar esa cientificidad y esa sensibilidad. Yo creo que es sobre todo esa combinación de sensibilidad, pero también con un rigor técnico, conceptual, y por supuesto también es muy importante el impacto de ese trabajo. Es decir, tú misma decías, son obras que están en activo en algunos casos. Claro, es que no muchas veces la conservación y la restauración se llevan a cabo
sobre obras que además tienen una demanda, un interés, son emblemáticas. Yo creo que en este caso los dos premios son expresión de ello, es decir, de la importancia que tienen cultural, social, histórica. Eso supone una gran responsabilidad. Y en ese sentido, por otro lado, yo no quiero adelantar, pero en el caso del Segundo Cabo, yo creo que además de la expresión de una intervención, premió al Segundo Cabo. Premió Le dio su premio especial. premió al Segundo Cabo, es decir, no solamente es una expresión de una restauración muy exhaustiva, sino también de una puesta en valor muy novedosa. Es decir, a veces hay quien piensa que conservar es arqueologizar o para nada. Es decir, es un sitio que hoy está, que apuesta por las nuevas tecnologías, por la contemporaneidad y a la vez es absolutamente armonioso y respetuoso con un inmueble del siglo XVIII histórico. Y como también premió, en el caso de la conservación, a una obra del patrimonio industrial, lo cual a mí me parece extraordinario. Es decir, que ya no solamente, sin demeritar para nada, muchas veces pensamos que lo que ha de conservarse son instituciones culturales, museos. ¿Cuál fue la obra? Los canales de Madrazo, en Cumanayagua. Es una obra muy interesante y una obra de patrimonio industrial que además la misma comunidad y las autoridades locales han conservado. Y me parece que eso también es una comprensión muy vasta de lo que son los valores patrimoniales, es decir, que no están limitados quizás a los centros históricos, a lo vetusto, a lo antiguo, a determinadas obras artísticas, sino que es una expresión mucho más vasta y nosotros también quisimos reconocer eso, es decir, reconocer cómo se está comprendiendo el patrimonio de una manera quizás más a tono con la teoría internacional. Es decir, ya internacionalmente tenemos claro que el patrimonio es mucho más de lo que a veces de lo artístico, lo bello, es mucho más que eso, son valores entendidos otros de una manera valores más vasta. Un concepto más amplio. Bueno, tenemos a Vivian aquí en representación porque es un equipo, ¿verdad? Y un trabajo arduo. En el caso del Palacio del Segundo Cabo, bueno, siempre se dice que es considerado uno de los exponentes más importantes de la influencia del barroco en Cuba o del barroco cubano, de lo que el barroco dejó o cómo los cubanos interpretaron, ¿verdad?, el barroco. Entonces, ¿cómo estaba el edificio? O sea, su perspectiva como arquitecta. ¿Qué hicieron? ¿Qué técnicas emplearon? ¿Cómo estaba el edificio? ¿Cómo respetar lo antiguo y ponerlo en valor para una función moderna? Bueno, ante todo, buenas noches. El Palacio del Segundo Cabo, como bien dijiste, es uno de los exponentes más grandes del barroco, junto con la catedral y el Palacio del Segundo, los Capitanes Generales. Entonces, este edificio es un edificio de alto valor patrimonial, categoría 1, por eso es restauración, porque nosotros dividimos las intervenciones por categoría, o restauración, rehabilitación, conservación. Cuando decimos categoría 1, nos estamos refiriendo en la lista al valor del inmueble. Sí. Y al mismo tiempo, categoría 1, entonces tiene que máximo. ser la intervención, ¿no? Mientras, tiene que ser de primera. Cuando son 1, es solo restauración. Respeto total. Entonces uno tiene que tratar de restaurar el edificio, salvarlo, porque muchas veces están bien deteriorados, para entonces adecuarlo a las nuevas funciones. Y ahí es donde viene la parte difícil. Sí, porque tú dijiste, por acá apuntaste, solo restauración. Ella dijo respeto. O sea, restaurar categoría 1 quiere decir que ustedes no podemos, ahí hay que cambiar respetarlo. nada. Sí, se puede cambiar porque ya la restauración ha ido cambiando, eso ha ido evolucionando. Ya no es la restauración pura en que no hay edificios, como el templete. El templete es restauración pura. En el caso del Segundo Cabo ya no. Sí, pero por ejemplo, si uno va a restaurar y los ventanales son de madera y luego usted los pone de otra cosa. Es a eso a lo que se refiere. Ahí es a donde me refiero. Ahí es donde es categoría 1, ¿verdad? Para eso hay una comisión provincial de monumentos por donde pasan todos estos edificios y ahí, si le cambian uno puede combinar lo antiguo con lo moderno, pero siempre respetando el edificio como tal y no irse por encima de él. Porque, a ver, de algún modo hay que emplear algunos materiales de construcción. Vaya, no podemos ir a fabricar... Bueno, a veces se hace. A ver, cuéntenos eso. Cuéntenos eso. Ustedes, arquitectos, cuéntenos a los profanos cómo se hace eso. Nada, cuando se empezó en el Segundo Cabo había sido creado para una función. Iba a ser la sede del correo en el siglo XVIII. Después tuvo muchísimos usos
Entre ellos fue la contaduría, la sede de la vivienda del subintendente, el segundo cabo, de ahí el nombre. De ahí el nombre. Estuvo el Senado, O la sea, sede del Senado, estuvo el Tribunal Supremo, estuvo el Instituto Cubano. ese fue el último. Ese fue el último. Ese fue el último. Porque Ahí nos llegó. el edificio tiene ¿cuántos años? Siglo XVIII. Siglo XVIII. Finales XVIII. O sea que por ahí... Entonces, cada vez que una edificación tiene diferentes usos, tiene diferentes cambios. Claro. Y entonces sufrió muchas intervenciones. En la época del Senado se le introdujo la cúpula, se le quitaron 2 crujías, se pusieron columnas. Había muchas intervenciones que nosotros descubrimos casi ya cuando se estaba restaurando. Hay perfiles que atraviesan de un lado para poder soportar la cúpula, cosas que no sabíamos porque no aparecían en los planos. No aparecían, claro, no aparecen en el plano original. Porque nosotros cuando empezamos a hacer la intervención... Son las sorpresas que uno se encuentra cuando empieza a escarbar una pared, Ese ¿no? es el tema de la restauración. Sí. La restauración, cuando uno empieza a trabajar en ella, es una cajita de sorpresa. Para todo el mundo. Desde la inversión, que es el que centra el trabajo, porque hay que hablar de eso, con la entidad proyectista y los constructores. Pero también está el uso. Porque en el caso de estas edificaciones, empieza siempre como, primero, tratar de salvar. Claro. Es el caso que nosotros le llamamos trabajos preliminares. Escoger el edificio, proteger todos los elementos de valor, se hace un inventario. Ahí en el caso del segundo cabo y en casi todos los edificios patrimoniales en que nosotros intervenimos, empiezan a trabajar muchas personas. No solamente proyectos, inversión, constructora. Ahí empieza desde patrimonio, arqueólogo, diagnóstico, la ENIA, pintura mural. Sí, porque, a ver, hay diseños, hay pinturas en las paredes, pinturas murales, hay adornos, lámparas. Lo primero que se hace es hacer el inventario. Exacto. Entonces, la decoración de la época y los posteriores decoraciones. Y lo que pueda aparecer. Exactamente. Porque empiezan a aparecer cosas que a lo mejor uno lo sabe porque están los planos, pero a veces no lo tiene. Entonces uno empieza a quitar un repello y te empiezan a aparecer arcos, vanos cerrados. Y cuando aparece un vano cerrado, por ejemplo, en la intervención de Hugo Antica Roca, que fue en el 29, ellos hicieron muchos cambios porque era otra función. Y otra época. De otra época. Entonces, cada uno le va incorporando su... Entonces, en el tema de la restauración... Y cuando se encuentran algo diferente, ahí tienen que tomar una nueva decisión. Uno tiene que ir jugando, ¿Qué dejo, qué Exacto. quedo. Se puede, ¿no? Porque el edificio tiene que también hablar por sí solo. Eso lo da también la experiencia. Entonces, nada, es así. Es como el médico. Cuando uno va al médico, que te empiezan a hacer los análisis, las pruebas, te empiezan a salir cosas. Igual. Entonces tú dices, esto lo quito, esto lo dejo. Pero tiene que ser Y luego, con respeto. ¿cómo hacen? Porque ya ustedes sabían que estaban trabajando en categoría 1, Sí, no, eso sí pero lo sabíamos. que iban a poner a funcionar ahí el centro de, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Nosotros nos entregan la obra. Un centro que es muy moderno Sí, y que además esto es tiene tecnología. El Centro de Interpretación Sí. de las Relaciones entre Cuba y Europa. Es la nueva modalidad de museo que hay ahora. Porque no es un museo donde se exhiben piezas, es un museo interactivo. Las piezas hay piezas de valor porque forman parte del museo. Del propio edificio. Ahí están las lámparas. Sí, los pero le adornos. quiero decir que para poner todo eso, entonces hay que poner conexiones, Sí. ¿no? Entonces ahí es donde viene la complejidad. Cuando Y en el empieza, siglo XVIII Ya sí, respuesta no a la necesidad. había ningún tipo de conexión, ni cable eléctrico, ni nada. ¿Por y dónde entonces, va todo eso? Cuando empieza el proyecto, empezamos primero por los trabajos preliminares, que es eso. Pero a la par, porque no tenemos todavía la tecnología. Muchas veces, a veces no sabemos qué es lo que vamos a poner. Entonces empiezan las investigaciones, los trabajos, las cosas de valor. Entonces, a la par está la inversión con la cooperación internacional, Claro. con todas las entidades que se dedican a eso, a buscar ya los grupos de gestión, la parte histórica, porque tienen que hacer un guión de Claro. la sala, que fue la parte más difícil. Por eso es que la restauración se dividió en 3 fases.
la primera fase, que es la de la construcción pura, para poder dotar ese edificio, salvarlo, porque no Claro. estaba en buenas condiciones. Primero salvar y luego... Después, a la par, se hacían reuniones para ir haciendo el guión de cada sala, porque hay 11 salas totalmente diferentes, O sea, muy un novedosas. trabajo como es súper intenso y súper, digamos, multidisciplinario, ¿verdad? Bueno, Emilio González de Cienfuegos. Bueno, Cienfuegos, ¿verdad? Que están están de aniversario. Y hay una casa nominada, uno entre los nominados, muy... Premio especial. Una casa privada, porque Sí, aquí que- puede competir todo. Sí, que obtuvo Emilio premio. González de Cienfuegos, él agradece el trabajo de la Oficina del Historiador, no solo en La Habana. Reconoce la labor de restauración y conservación, además del valor educativo hacia las nuevas generaciones. Y Carmita del Vedado pregunta cómo puede incluir su casa de 1930 como nominada a los premios de restauración y conservación como casa en el Vedado. Bueno, Carmita, usted le deja el teléfono, que se van a poner en contacto con usted, y entra al sitio web de Patrimonio, que lo estamos dando por ahí, ¿verdad? Y se dirige Con el Centro Provincial de Patrimonio. de con todas el centro, formas, al Centro Provincial. ¿Dónde está el Centro Provincial de Patrimonio, Nilson? Está en 13 y 8. Bueno, Es Vedado. usted, arquitecta, que estaba tan preocupada por el tiempo, nos quedan 3 minutos. Entonces, una expo fotográfica temática que va junto con el premio, que después Sí. está ahora mismo en San Francisco, ¿no? Sí, está en San Francisco, Pero ahora va a ser itinerante. va a llegar a todas las provincias. Pero me interesaría escuchar la opinión de ustedes porque escogieron como tema el patrimonio de la arquitectura moderna, del movimiento moderno en Cuba, entre los desde el año de la década del 40 hasta el 60. ¿Cuál es la importancia de la arquitectura del movimiento moderno en Cuba y por qué en las últimas décadas hemos perdido un poco de, ¿verdad?, de belleza, de valor en la arquitectura que vamos a dejar de herencia? Eso sería para 3 horas, pero en 3 Bueno. minutos sí se puede decir Algo, que la pero arquitectura del movimiento me moderno vas a decir es algo. muy importante realmente y está subvalorada. A veces porque es más reciente pensamos de que no es una huella también cultural nuestra de altísimo valor en Cuba. Dime un edificio del movimiento moderno en Cuba. Bueno, te pudiera hablar, por ejemplo, pensando en Quintana, que cumplió exactamente 100 años en el retiro médico que En se el está retiro, interviniendo claro, ahora. donde está el Pues, Ministerio de Salud Pública. Exactamente. Sí, digo una referencia para nuestros televidentes, por ¿verdad? mencionar alguno de ellos. Sí. No, bueno. Continúa. No, nada, yo creo que el movimiento moderno cubano es extraordinario como es nuestro Art Deco, como es nuestro eclecticismo, es decir, y no solamente en La Habana, y como comentábamos al principio, es también comprender que el valor patrimonial excede nuestros centros históricos, que son extraordinarios y que son patrimonio mundial, es que hemos legado una herencia arquitectónica, inmaterial, cultural e histórica extraordinaria, y yo creo que esta exposición del movimiento moderno pues es una expresión de valores de ese momento, de nuestra arquitectura, de nuestro urbanismo, de nuestro paisajismo, que son de nivel internacional y que en esto contribuyó mucho Docomomo, Eduardo Luis Rodríguez, uno de nuestros grandes especialistas, el movimiento moderno, y creo que es una manera de aproximarnos al patrimonio cubano, que es uno solo, pero riquísimo. Y aprender, siempre nos impresiona más lo más antiguo. Y tendemos a respetarlo, esto es patrimonial, y a veces no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo ahora mismo será o no el patrimonio del futuro. Si lo Carmita, que nos hacemos llamaba bien. del Vedado, que es un espacio extraordinario para nuestra cultura, nuestro urbanismo, para nuestra ciudad, ella, en fin, su casa y el Vedado todo, y la El Vedado rampa. todo. No, yo espectacular. pienso que tenemos que volver a otro programa porque la rampa me hace sufrir, que la camino todos los días, y hay cosas que tenemos que asumirlas, las instituciones sobre todo, y respetarlas. Saber cuando caminamos por la rampa lo que estamos pisando, ¿eh? Bueno, Rufina Rebé, muchísimas gracias. Desde Zaguadetánamo nos llama agradeciendo el tema. Inalvi Rebé de Marianao dice que su hijo está en el curso de restauración en la especialidad en pintura de obra. Y bueno, Iván Martínez de Centro Habana nos menciona Teatro Campo Amor, Estación Central de Ferrocarriles, ¿en qué situación de restauración está? Bueno, yo creo que ahí se está trabajando más avanzado, según he oído, en la Estación Central. La Estación Central. Pero en supuesto. Campo Amor ya está puesta la mirada y la acción
del historiador y de todos sus colaboradores, del historiador de la ciudad de La Habana. Yo les agradezco muchísimo a ustedes y me gustaría que se comprometieran a volver para hablar del patrimonio que estamos haciendo ahora y de otras cositas interesantes. Tú decías el vedado, es una zona de protección. Bueno, ¿qué normas hay? ¿Qué tenemos que seguir los que construyamos ahora? Las personas y las instituciones. A veces las personas no podemos hacer algunas cosas que hacemos y otras veces las instituciones que son más poderosas también hacen cosas que no se debieran hacer. Yo les agradezco, felicidades a ustedes, felicidades a todos los nominados en este año como premios y nominados a los premios de conservación y restauración de nuestro patrimonio cultural.